Ok, chicos, muy buenos días. Iniciamos la materia de física y vamos directamente al bloque número 1, el conocimiento científico y las magnitudes físicas. Empezamos con la primera pregunta. Número 1. Es un conjunto de conceptos y conocimientos verificados a lo largo del tiempo con los hechos. ¿Qué respuesta creen que sea? Ciencia. Excelente. Ciencia. Número 2. Medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos. Física. Es un medio, un lugar, sería en este caso el espacio. La que sigue es la capacidad para realizar un trabajo y las diferentes formas en las cuales se manifiesta la materia. Utilizamos esa palabra cuando a veces decimos, es que no tengo ganas de ir a la escuela, no tengo ganas de ir a trabajar, es que no tengo, y utilizamos esa palabra. La B. Energía. No tengo energía. Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Ahora sí, la que acaban de decir. La B, materia. Y por último, es la ciencia. Si ustedes se fijan, en la misma pregunta te dan la respuesta. Es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, la energía, el espacio y sus interrelaciones apoyándose en la experimentación de los fenómenos naturales. La única palabra que es una ciencia es el inciso A, que sería física. Hasta ahí. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Bien, así es, gracias. Primera pregunta, se le conoce como cuando una hipótesis ha sido probada una y otra vez. ¿Es una qué? Método científico experimental. Vamos a ver, aquí tenemos que me sale que sería la ley o principio. La número 2, en este caso, aquí voy a poner el método científico experimental, es un procedimiento para dar respuesta a las preguntas que nos hacemos acerca del mundo, validando hipótesis razonables y formulando reglas generales. Número 3, para sumar vectores son método del triángulo, método del paralelogramo y método del polígono. Estos son métodos aproximados, se les conoce como Métodos analíticos. Vamos a ver. Sería métodos gráficos. Fíjense, en las respuestas, chicos, aquí me pregunta, ¿estos son métodos? Hablo en plural. La única respuesta que tengo en plural sería métodos gráficos. Y luego ya me viene la siguiente pregunta. El espacio es método trigonométrico. Ok, este singular y es un método. ¿Cuál de estas opciones sería el singular y que habla de un método? Ahora sí, sería el método analítico. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, chicos? A veces en el examen de admisión a la universidad no siempre nos sabemos las respuestas, pero si tú analizas la pregunta te va a poder apoyar para que encuentres la respuesta correcta, ¿ok? La última es fuerza resultante. Se establece cuando la suma vectorial de las fuerzas actuantes tiene un valor diferente de 0. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Gracias. Ok, chicos, vamos a ver el problema. Determina la fuerza resultante y calcula el ángulo debido a dos fuerzas concurrentes que actúan sobre la caja mostrada en la figura. Ojo con esto, chicos. Esta guía está padrísima por parte de CEMSA porque ya te agrega las fórmulas que tienes que ocupar. Entonces, lo único que tienes que hacer es sustituir.
es importante, chicos, hacer mención que este problema en el examen no trae los mismos datos. Es decir, no trae el 25 y el 30, trae otros números. Por lo tanto, es importante que comprendas cómo se resuelve. Empezamos con este problema. Dice, determina la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante es esta fórmula. ¿Qué significa esta forma como de m acostada? Esto significa la sumatoria en fx. Ay, Tadeo, ¿qué es fx y qué es fy? Bien, acuérdense que en un plano cartesiano tenemos estas flechitas. Las que están acostadas las conocemos como x y estas otras las conocemos como y. ¿Ok? Las horizontales x y las verticales y. Por lo tanto, me dice que todos los datos que tenga en y los voy a sumar. Y todos los datos que tenga en la línea de x los voy a sumar. En este caso, no tengo más datos más que uno solo en y y uno solo en x. Entonces, lo ponemos en la fórmula. 25 al cuadrado más 30 al cuadrado. Si tú pones 25 al cuadrado más 30 al cuadrado y le sacas raíz cuadrada, tu respuesta va a ser 39.05. ¿Más o menos me di a entender o hay dudas ahí de qué fue lo que pasó? Yo tengo una duda, Sí. porque en la fórmula sale que es 25 al cuadrado, pero estamos hablando que ahí es x, entonces sería 30, ¿no? Bien, muy bien, eso es. Fíjate que en la fórmula primero ponen x y después y. Sin embargo, en matemática nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, si yo tengo 30 pesos y luego le sumo 20, es lo mismo que si tengo 20 y luego le sumo 30. Es exactamente lo mismo. Entonces, aquí lo que hicieron en esta fórmula es que nada más intercambiaron estos datos, los pusieron aquí al revés, pero es exactamente lo mismo. Okay, Para los que ya van era todo. llegando, en el problema, en el primer ejercicio del bloque 1, no en el primer ejercicio, perdón, en el ejercicio 3, en el primer problema, viene esta fórmula. Me piden primero determinar la fuerza resultante. Fuerza resultante se pone como FR. Les decía a sus compañeros que lo padre de la guía es que ya te dan las fórmulas. Entonces, la fórmula me dice que tengo que sumar fx, que es esto que está aquí, miren, aquí está fx igual a 30, más fy, que es 25, pero lo debo de poner al cuadrado. Entonces, tomando esto en cuenta, la solución ya la trae aquí la guía. De hecho, me pone el 25 al cuadrado más el 30 al cuadrado. Primero tienes que elevar al cuadrado y lo que te salga lo sumas. Una vez que hagas esta operación, le sacas raíz cuadrada y el resultado es este. La duda que tenía su compañero Ciel, que eso es lo que quería que me preguntaran, es que ¿por qué aquí es 25 si se supone que debe ser fx, que es 30? Bueno, básicamente el orden de los factores en este caso no altera el producto. Ahora, segunda parte de este problema, me va a pedir que calcule el ángulo. Entonces me dan la fórmula. El ángulo es igual al arco tangente de la sumatoria de f de y más la sumatoria de f de x. Oye, Tadeo, ¿qué es el arco tangente? Aquí les pongo, nota, el arco tangente es la función inversa de la tangente de un ángulo. Si ustedes tienen su calculadora, van a ver una función para que su calculadora tiene seno, coseno y tangente, y aparte tiene arribita tiene un letrero que es la inversa. En este caso es la arco tangente, que es la inversa de tangente. El resultado, en este caso, es 39.80 grados. ¿Ya los anotaron? Sí, pero ¿cómo lo sacó? Es que no se escuchó. Bien, 25 entre 30, el resultado que te dé
lo vas a multiplicar por el arco tangente o lo vas a sacar el arco tangente. Es una función que ya tiene tu calculadora. Nada más tienes que apretarle y te da el resultado. Ok, gracias. La próxima semana, no, perdón, en unos 15 días vamos a iniciar con las materias de matemáticas de manera presencial. Y uno de los temas es precisamente cómo usar estas funciones en la calculadora. ¿Va? Ok. Bien, pasamos. Atención, en el examen modifican los datos de este problema que acaban de ver. Por eso es importante que vean la fórmula, cómo se resuelve y que en su casa, con su calculadora, no el celular. No el celular, chicos. Tiene que ser la calculadora científica. Curiosamente, se ha comprobado. ¿Quiénes lo han comprobado? El maestro Tadeo y sus alumnos cuando hemos estado en clases presenciales, que cuando usamos el celular, estos resultados no coinciden con lo de la calculadora científica. Es por eso que forzosamente tienes que usar una calculadora científica. En el examen, estos datos son diferentes. Entonces, tienes que aprender a cómo usar las fórmulas para que en el examen te funcione. Vamos al bloque número 2. Tipos de movimiento. Primera pregunta, ¿es la rama de la física que estudia los cuerpos en movimiento sin considerar a los agentes que lo producen? Es una ciencia. ¿Cuál creen que sea? ¿Qué ciencia creen que sea una rama de la física que estudia los cuerpos en movimiento? ¿Cinemática? Excelente, cinemática. Número 2. Se define como el cambio de posición de una partícula en el espacio sin importar el tiempo en que se realizó ni la trayectoria seguida. Es una magnitud vectorial. Desplazamiento. Excelente. Número 3. Es una magnitud escalar que representa la distancia que recorre una partícula por unidad de tiempo. En otras palabras, es una medida de qué tan rápido, ahí está la respuesta, se mueve un objeto o partícula. Aceleración media. Aquí está. Ay, rapidez. Rapidez. Sí, por eso decía la rápida, y aquí está la respuesta. Velocidad media ya está contestada aquí, que es la razón del desplazamiento de un cuerpo al intervalo del tiempo. Y por último, ¿qué respuesta nos queda? Pues obviamente la de aceleración media. ¿Listos, chicos? ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Gracias. Se da cuando la velocidad de un cuerpo aumenta o disminuye uniformemente con el tiempo. Aquí lo voy a poner yo, es el movimiento uniformemente acelerado, inciso D. Número 2, está definida como el cambio de velocidad angular de un cuerpo en rotación entre el tiempo transcurrido. A esto lo vamos a conocer como la aceleración angular, inciso E. Número 3, es constante y dirigida hacia el centro de giro, que actuando continuamente a ángulo recto con el movimiento del cuerpo, hace que éste se mueva en un círculo con rapidez constante. ¿Qué es eso, Tadeo? Inciso B, la fuerza centrípeta. Número 4, este movimiento se presenta cotidianamente cuando lanzamos un objeto, ya sea indiferentemente o jugando deportes como fútbol, básquetbol, béisbol, tenis, disco, jabalina, tiro al blanco. ¿Esto qué será? Inciso C, tiro parabólico horizontal y oblicuo. ¿Qué respuesta nos falta anotar? Por la del inciso A. Es el cambio de la velocidad lineal que experimenta un objeto que da una vuelta completa en un tiempo. Está dirigida hacia el centro del radio de giro. Aceleración centrípeta.
¿Listo, chicos? ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Bien. Ojo con esto. Empezamos con el primer problema de esta unidad. Determina el tiempo invertido por un caballo en recorrer 25 metros si parte de reposo y acelera a 2 metros por segundo al cuadrado. Utiliza la ecuación 2.11. Bien. La fórmula me dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Ah, caray, ¿cómo está eso? Bien. ¿Qué datos me dan? Velocidad inicial. ¿Cuál es mi velocidad inicial? 0. ¿Por qué 0? Porque dice el problema. ¿Cuál determina el tiempo invertido por un caballo en recorrer 25 metros si parte de reposo? Es decir, ¿a qué velocidad parte? Pues en 0. ¿Y a cuánto acelera? 2 metros por segundo. Bien. ¿Cuál es la distancia? 25. Entonces, estos datos que tengo, los tengo que poner en mi fórmula. Aquí está. Aquí está la fórmula. La distancia. ¿Cuánto fue? 25 metros. Aquí pongo 25 metros. Es igual a mi velocidad inicial. ¿Cuánto vale mi velocidad inicial? 0. Por el tiempo. ¿Qué es lo que yo no sé? El tiempo. Yo no sé cuánto tiempo tardó el caballo en recorrer 25 metros. Más un medio. Aquí está, más un medio. Por la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? Aquí están los datos que me dieron. Acelera a 2 metros por segundo al cuadrado. Aquí está, 2 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. Vuelvo a tener mi problema que yo no sé cuánto vale el tiempo al cuadrado. Entonces, la guía ya te ha contestado el ejercicio. Vamos a ver qué es lo que hace. 0 por t. ¿Qué pasa cuando tú multiplicas cualquier número por 0? ¿Cuánto te da? 0. 0, exactamente. Entonces, cuando en la guía hacen 0 por t, ¿cuánto les da? 0. Aquí está bajito el 0. Ahora, un medio por 2 les va a dar 1. Matemática simple, chicos. 1 por 2, ¿cuánto es? 2. 2. Este 2 lo divido entre 2, ¿cuánto me da? 2 entre 2. 1. 1. Aquí de ahí sale este 1. Ahora tengo metros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado. Dice aquí, pasamos dividiendo. ¿Por qué lo vamos a pasar dividiendo? Porque está multiplicando. Esto multiplica a t. Y acuérdense que en álgebra, todo lo que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. 25 entre 1, ¿cuánto te va a dar? ¿25 entre 1, cuánto da, chicos? 25. 25, muy bien, aquí está este 25. Oye, Tadeo, ¿por qué está la raíz cuadrada? Ah, porque esta t está al cuadrado, pero yo no quiero una t al cuadrado, yo quiero solamente mi tiempo normal. Entonces, para quitar este cuadrado, tengo que sacar raíz cuadrada de un lado, pero lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces, raíz cuadrada de 25, ¿cuánto me va a dar? Mi respuesta es igual a 5. ¿Cómo se saca la raíz cuadrada? Acuérdense que la raíz cuadrada es un número que multiplicado por sí mismo te dé este que está aquí. Entonces, 5 por 5, 25. El resultado de este problema es 5 segundos. ¿Ya apuntaron su resultado? Recuerden, chicos, que pueden venir conmigo cuando tengan este tipo de dudas. Aquí estoy de lunes a viernes de 10 a 1 y de 4 a 6 estoy en la oficina para los que tengan dudas y que quieran que les resuelva estos problemas y poderles explicar algunos elementos, chicos. Solamente les pido que me avisen con tiempo para generar la cita, porque a veces llegan y tengo más alumnos o bien no voy a estar porque tengo que estar en SEMSA o alguna situación. ¿Ok?
Pasamos al siguiente problema. Me dice que un automovilista con 75 kilogramos de masa da una vuelta repentina sobre una curva de 40 metros de radio a una velocidad de 20 metros sobre segundo. ¿Qué fuerza centrífuga actúa sobre él? Y aquí ya me dan la fórmula. Entonces, lo único que tengo que hacer es que estos datos que me dieron, la masa, el radio, la velocidad, los tengo que sustituir en la fórmula. Entonces, vamos a ver. Ojo con esto. Esto es al cuadrado. Por lo tanto, vamos a ver la masa. ¿Cuánto era la masa? Aquí está. Me dice que la masa es igual a 75. Es lo que me había dado el problema. Por la velocidad. ¿Cuánto era la velocidad? 20 metros sobre segundo. Aquí está. Solo que la fórmula me dice que es al cuadrado. Estos 20 metros sobre segundo los tengo que elevar al cuadrado. Si tú multiplicas 20 por 20, ¿cuánto te va a dar? 400. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que va pasando en el problema? No. Bien, multiplicamos 75 por 400 y lo que me salga lo divido entre 40. 75 por 400 entre 40 me va a dar 750. ¿Cuál es el consejo que les doy, chicos? Tienen que leer la guía, perdón, el libro y ver bien la guía. Recuerden que las fórmulas que les está dando ya la guía solamente tienes que sustituir. Ya que sustituyes la información que te dan, solamente tienes que hacer las operaciones y listo. Vámonos al bloque número 3. Leyes de movimiento de Newton. Empezamos con teoría. Es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, su descripción, sus causas y su evolución. Mecánica. Inciso B. Estudia las causas de reposo o de movimiento de los cuerpos. También se define como la parte de la física que estudia conjuntamente el movimiento y la fuerza resultante que la origina. Dinámica. Es una magnitud vectorial que representa a la fuerza que la Tierra atrae a la masa de dicho cuerpo hacia su centro por la atracción gravitacional. Peso. Es una fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo. Surge cuando un cuerpo se desliza sobre otro. Fricción. Es una magnitud vectorial producida por uno o varios agentes externos que actúa sobre un cuerpo y que puede ejercer sobre él diferentes efectos. Acelerarlo, frenarlo, desviarlo o deformarlo. Fuerza. Y por último, es una magnitud de escala que representa la cantidad de materia que tiene un cuerpo, se le llama masa. ¿Sí puedo cambiar de diapositiva, chicos? Sí. Adelante. Bien, vámonos. Establecer que todo cuerpo conservará su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas externas aplicadas sobre él. Este es el inciso C y es la primera ley de Newton. Establece que cuando un cuerpo de masa M, la masa, se aplica una fuerza, aquí está el F, suficiente para que se mueva, esta le provocará una aceleración con la misma dirección y sentido que ella, y con una magnitud directamente proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esta es la segunda ley de Newton, inciso D. Establece que a toda fuerza de acción se opone una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario. ¿Cuál falta? La ley de... Perdón, ya nomás nos queda la tercera ley de Newton, inciso E. Establece que dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional a producto de sus masas, masa mayor, masa menor. Ojo con esto, chicos, cuando vean en física, la M mayúscula es la masa mayor y la M minúscula es la masa menor, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta D minúscula significa distancia. La respuesta
es el inciso F, que es la ley de la gravitación universal de Newton. Establece que todos los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando este situado en uno de los focos de la elipse. Es el inciso A, primera ley de Kepler. Establece que todos los planes en su recorrido por la elipse barren áreas iguales al mismo tiempo. Creo que la palabra no son planes, pero bueno, es el inciso G, segunda ley de Kepler. Y por último, establece que el cuadrado de los periodos de los planetas es proporcional al cubo de la distancia media al Sol. Obviamente nos queda la tercera ley de Kepler, inciso B. Es decir, que en este ejercicio 2 nos quedan las letras C, D, E, F, A, G y B. Bien, chicos, ¿le puedo cambiar para entrar a los problemas de este bloque? Sí. Este bloque tiene dos problemas. Me pide el primero dice, un sillón con una masa de 10 kilogramos parte del reposo y es empujado sobre un plano horizontal con una fuerza de 15 newtons durante un tiempo de 15 segundos. Determina la aceleración. ¿Qué es lo que quieren que busque yo? Aceleración de la caja, despreciando la fricción. Es decir, que no tomen en cuenta la fricción, solamente quieren ver la aceleración de la caja. Me dice aquí, recuerda la segunda ley de Newton, donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y despeja. Entonces me dicen que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si yo quiero despejar, la m está multiplicando la a. ¿Qué es lo contrario de multiplicar? Dividir. Por lo tanto, la m la paso dividiendo a la f. Y me quedaría, como está aquí en el problema, la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Tomando esto en cuenta, vamos a hacer la aceleración. Aquí está. Mi fuerza es, aquí tengo 10 newtons y mi masa, perdón, aquí hay un error. En los datos que están aquí abajo dice 10 newtons es la fuerza, pero no es así. Si ustedes se fijan en el problema dice que es una fuerza de 15 newtons. Por lo tanto, aquí ya lo acomodé yo que es 15. Y la masa sí es de 10 kilogramos. Aquí está. ¿Qué tengo que hacer? Pues dividir 15 entre 10, ¿cuánto me da? 1.5. Mi aceleración es igual a 1.5. Ojo con esto, chicos. En esta guía de SEMSA, como 2 o 3 veces cambian, aquí hay un error en los datos o en la fórmula. Cuando eso sucede, yo se los voy a hacer notar para que no se equivoquen. Y en el examen, chequen bien el problema y no se vayan directamente a los datos o a la fórmula que les viene en el examen. Revisen bien el problema para que corroboren que los datos que trae el problema son los mismos que desaparecen ya simplificados. Vamos con el problema número 2. Determina la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos cuyas masas son de 2 kilogramos cada uno. Si la distancia entre sus centros de gravedad es de 10 centímetros, utiliza la ecuación. Y me viene, fuerza es igual a la G. ¿Qué sería la G, chicos? Pues la fuerza de gravedad. Esta fuerza es una constante que ya viene aquí en la fórmula. ¿Qué es una constante? Es un número, nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Ahora viene la masa mayor, en este caso 2 kilogramos, la masa menor es el mismo peso, no hay ninguna diferencia. Entre la distancia, ¿cuál es la distancia? 10 centímetros. ¿Qué hace la fórmula? Aquí lo va a sustituir. Tengo la fuerza de gravedad por la masa mayor, por la masa menor, entre la distancia. Cuando tú multiplicas 6.67 por 10 a la menos 11 por 2 por 2 entre 0.1, te va a dar este resultado. Nota importante para el problema de ahorita.
Para no tener tantos ceros, se utiliza la notación científica, recorriendo el punto decimal. En este caso, 9 lugares a la derecha, dando como resultado, aquí está. Quito todos estos ceros y pongo el punto decimal aquí. Pero todos estos ceros los simplifico diciendo que es por 10 a la menos 9. Ya tomaron apuntes, ya tomaron capturas, chicos, para poderle cambiar y terminar la clase de hoy. Ya. Bien, atención. Aunque el resultado es matemáticamente correcto, en el examen aparecen datos diferentes, por lo que el resultado, en caso de aparecer el problema, sería 6.67 por 10 a la menos 9. ¿Qué es esto, Tadeo? Bien, si te viene este problema, los datos que traen de masa mayor, masa menor y de los datos que aquí te vienen no son los mismos. Al momento que tú hagas la operación en tu examen, debes de darte cuenta que te dé este resultado, porque esta es la respuesta correcta para este problema. Anótenlo, por favor, ahí a un ladito de su guía. Cuando lo van anotando, me van avisando porque ya voy a quitar la pantalla. Listo. Bien, recuerden, chicos, que pueden sacar cita para poder ver estos ejercicios ya con más calma aquí en las oficinas. Porque sí siento que están como, ay, ¿de dónde sacó? ¿Cómo es ese problema? Pues bueno, muy simple. Son operaciones matemáticas, pero algunos no dominan los... Muy buenos días, chicos. Continuamos con el bloque número 4 de física. Empezamos directamente con los ejercicios. Número 1. Se realiza cuando se mueve un cuerpo por la acción de una fuerza y se obtiene, aquí está la fórmula, donde F es la fuerza ejercida en el mismo sentido del desplazamiento. ¿Qué respuesta será? Pues básicamente trabajo. W es igual al trabajo, que es trabajo es igual a la fuerza por desplazamiento. Número 2. La energía cinética es la que tiene un sistema en movimiento en virtud de su velocidad. Aquí está la fórmula. Energía cinética es igual a un medio de masa por volumen. Vamos a la que sigue. Ley de la conservación de la energía. Dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En un sistema en el que existen transformaciones de energía, esta siempre permanecerá constante. Ay, chicos, perdón, ando bien trabado hoy. Vamos con la número 4. La potencia es rapidez con la que se realiza un trabajo mecánico. Y por último, es la energía que posee un cuerpo de acuerdo con su posición. Energía potencial gravitacional. Ustedes me avisan cuando ya le pueda cambiar, revisen que tengan las mismas respuestas, corríjanle o tomen captura de pantalla. ¿Listo? ¿Puedo cambiar? Listo. Bien, la que sigue. Vamos a leer el problema. Una caja de 30 kilogramos es desplazada a una distancia de 5 metros por una superficie horizontal, sin rozamiento al aplicarse una fuerza horizontal de 35 newtons. ¿Cuál es el trabajo realizado? Y aquí ya me dan la fórmula. Trabajo es igual a fuerza por el desplazamiento, donde F es la fuerza aplicada al cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la fórmula? Aquí está. ¿Cuál será F? Pues, ¿cuánto vale F? Aquí en los datos ya me dice que es 35. Y el desplazamiento es 5 metros. Lo único que tengo que hacer es sustituir 35 por 5, 175. Y terminamos el primer problema del bloque 4. Solamente se tiene que sustituir y hacer la multiplicación. ¿Puedo cambiar de diapositiva?
espera un poco. Sí, hágalo. Ya. Bien. Segundo problema del bloque 4. Se levanta un auto de 100 kilogramos a una altura de 20 metros en 30 segundos. Determina la potencia requerida por la máquina en watts. Recuerda que trabajo es igual a la siguiente expresión. Aquí tenemos trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Esto es igual, aquí tenemos una fórmula y acá tenemos otra fórmula. Esta fórmula básicamente está despejando, no hay ningún problema con esto. Ahora, vamos a ver qué datos me están dando aquí. W, ¿qué significa, chicos? A ver si se acuerdan. Aquí está, pero vean el problema, determina la potencia. Entonces, ¿qué quiero saber? La potencia. Aquí abajo lo tenemos también como trabajo. Entonces tenemos, no sabemos qué es esto, pero tenemos los siguientes datos. La masa, 100 kilogramos. La gravedad, acuérdense que es una constante, ya es un número que no va a cambiar. Y la altura, 20 metros. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es que aquí en esta fórmula me dice que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Estas dos fórmulas son similares. Entonces, lo único que me pide la guía es que utilice esta fórmula y ya me la trae aquí despejada. Me tiene la fórmula. Empezamos con la masa. Aquí está M, este sería M. 100. La gravedad, que es la G, y la altura, que es la H. Entonces la guía ya me da, básicamente ya puso los datos. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar 100 por 9.8 por 20. Y eso me va a dar 19.600. ¿Hay duda de lo que hice? O más bien de lo que se hizo la guía. Nada más sustituyó los datos y multiplicó la fórmula que aquí estaba. Entonces, ¿cuánto vale W? 19.600. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bien, mi potencia, la potencia es aquí. Esta es la fórmula de la potencia, chicos. Mi potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Entonces, ya tengo cuánto vale W. Ojo, nota con esto, chicos. El tiempo debe de ser 30 segundos. Aquí está en el problema, no 20. Estos son los pequeños errores que a veces tiene la guía y que debes estar atento. Ahora sí, voy. 19.600 entre 30 te da 653.3. Este es el resultado y esto es lo que te va a pedir en la guía. Perdón, en el examen. Ya hace ratito me equivoqué, chicos. Dije que W era la potencia. No, perdón, chicos. W es el trabajo y P es potencia. Una disculpa ahí. Me avisan cuando ya pueda cambiar para empezar el bloque 5. Adelante. Listo. Bloque 5. Bien, el bloque 5 ya pertenece a física 2. Entonces vamos con la teoría. La hidráulica es el estudio del comportamiento del agua y de otros líquidos, ya sea en reposo o en movimiento. Esta propiedad se manifiesta cuando un líquido sube por un tubo hasta cierta altura, formando en la superficie libre del líquido una curva llamada menisco. Es capilaridad. Número 3. Peso específico. Es la razón del peso y del volumen de una sustancia y su fórmula es, aquí está la fórmula, peso específico, viene aquí la fórmula. Es la presión ocasionada por el peso del aire sobre los cuerpos. En general disminuye con la altitud.
pues conforme se asciende las capas de aire son menos densas y la columna del aire disminuye. A esto le conocemos como presión atmosférica. Y la última es hidrodinámica. Es la parte de la física que estudia los fluidos en movimiento. Muchos chicos cuando están contestando la guía se confunden y ponen arriba hidrodinámica y abajo hidráulica. No, chicos. Arriba es hidráulica y hasta abajo hidrodinámica. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Bien. Ejercicio número 2. La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite con la misma intensidad a cada punto de y de las paredes del recipiente que lo contiene. Es del teorema de Blaise-Pascal, que es, si tú tienes un líquido y empiezas a apretarlo, la misma fuerza que hay hacia abajo es la que va a tener hacia los costados y hacia arriba. Número 2. La velocidad que adquiere un fluido contenido en un depósito al salir por una perforación es igual a la velocidad que adquiere un cuerpo en caída libre soltado desde la superficie libre del fluido. Vámonos también. Ya me sentía Homero Simpson con los lentes. Esto es el teorema de Torricelli. Y por último, todo cuerpo sumergido en un fluido es empujado hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido desalojado. Es el principio de Arquímedes. Vámonos directamente a los problemas. Está muy simple de relacionar este ejercicio. Vamos con los problemas. Empezamos, son 2 problemas, vamos a irnos con el primer problema. Calcula la masa de 1000 litros de agua contenidos en un tinaco de la azotea de una casa. Los datos, la densidad de agua es P igual a 1000 kilogramos. ¿Qué significa P? Aquí está, densidad. ¿Qué significa la V? Volumen. Tenemos que despejar M, aquí está la fórmula. ¿Por qué? Tenemos la masa, tenemos P y tenemos V. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que me pide el problema, chicos? Aquí leanle. ¿Qué es lo que quiere el problema? Que calcules la masa de 1000 litros de agua contenidos en un tinaco de la azotea, ¿no? De una casa. Muy bien, entonces lo que me pide es la masa. No sabemos cuánto es la masa, sabemos la densidad, porque la densidad es una fórmula que ya nos dan y el volumen también me lo dan. Entonces lo único que tengo que saber es la masa. Entonces lo primero que vamos a hacer es despejar. M. Si la V está dividiendo la M, ¿qué es lo contrario de dividir? Multiplicar. Por lo tanto va a pasar al otro lado del signo igual multiplicando. Y me va a quedar la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Cuánto vale la densidad? Aquí en el problema ya me lo habían puesto, 1000. Y el volumen ya me lo habían puesto aquí también. Entonces más tengo que multiplicar 1000 por 1. 1000 por 1. ¿Cuánto me dará? 1000. Pues 1000. Entonces mi resultado, 1000. Bien fácil el problema. Vamos con el problema número 2. Un cubo de madera de 7 centímetros de lado flota en el agua con 60% de su volumen sumergido. ¿Cuál es el empuje que recibe del agua? Bien. Ojo con esto. Tú tienes, imagínate que esta es el agua y tú tienes un objeto que está sumergido en el agua. Sin embargo, no está todo, está flotando. Dice que lo que está flotando es el 40% y lo que está sumergido es el 60% del objeto. También te dice que es un cubo. Un cubo pues es algo cuadrado. Obviamente ahorita no tengo nada cuadrado, pero se supone que 7 centímetros de lado mide el cubo, 7 centímetros. Entonces 7 centímetros de este lado, 7 centímetros de este lado, 7 centímetros de arriba, 7 centímetros de abajo, en fin. Esto es muy importante que cuando tú vayas a hacer problemas, te imagines lo que estás haciendo. Continúo con las diapositivas, esperando equivocarme porque el otro día... Aquí está. Ahí está. ¿Sí se ve bien? ¿Se ve completa la pantalla, chicos? Sí.
Gracias. Bien. Datos. Hay que convertir los centímetros a metros. Órale, 7 centímetros. Si yo lo convierto a metros, me queda como 0.07 metros. Estos centímetros los convierto a metros. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Aquí está la fórmula. ¿Cuál es la P? Aquí está la P, 1000. Vamos a ver cómo se va sustituyendo. Empezamos. Número 1. Multiplicar el volumen por el volumen sumergido. Este es mi volumen. ¿Cómo se saca el volumen de un cubo? Pues es base por altura por lado, o lado por altura, o base por altura, como ustedes lo quieran ver, el área de la base por la altura. En este caso es 0.07 por 0.07 por 0.07. 3 veces multiplicar el 0.07. El resultado es este. Ahora, este resultado lo tengo que multiplicar por el 60%. Cuando multiplicas este volumen sumergido, es lo que significa volumen sumergido, por el 60, esto es tu volumen sumergido. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Bien, revisamos la fórmula y sustituimos. La E, aquí está. P, ¿cuánto valía? 1000, aquí está 1000. La gravedad, ¿cuánto vale la gravedad? Acuérdense que es una constante. Cualquier objeto que tú dejes de caer, sin importar lo que pese, va a caer a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si tú dejas caer tu celular y al mismo tiempo dejas caer una piedra de 20 kilos, los dos objetos van a caer a la misma velocidad porque es la fuerza de atracción que tiene la gravedad o la Tierra sobre cualquier objeto. La diferencia es la resistencia que genere al ir cayendo. Eso lo explicaré, si puedo les comparto un video donde en un laboratorio dejan caer una pluma de un ave contra una esfera de plomo, me parece, y los dos objetos caen al mismo tiempo. Entonces al rato los comparto. Entonces tengo P, 1000. La gravedad, 9.8. VS, ¿qué significa VS? Volumen sumergido. ¿Cuánto valía mi volumen sumergido? Aquí lo tengo, entonces lo pongo de este lado. ¿Qué tengo que hacer? 1000 por 9.8 por 0.0002058. El resultado es este. Ahora, chicos, vuelvo a reiterarles, estos asesorías en línea son únicamente para ir viendo que ustedes hayan contestado bien su guía. Pero yo siento, la verdad es que siento que algunos de ustedes no están comprendiendo cómo estoy haciendo las fórmulas. Por favor, los invito a que hagan una asesoría, hagan una cita para darles una asesoría presencial sobre estos ejercicios y cómo despejar, cómo sustituir, porque creo que aquí están teniendo varias dudas, pero no me están diciendo nada. Hasta aquí mi intervención como maestro asesor. Vámonos con el bloque número 6. ¿Puedo cambiar? Sí. Adelante. Bien, bien. Bloque número 6. Empezamos con esto. Ojo con esto. Acuérdense, chicos, que yo les he dicho que yo no pongo las letras aquí, sino que las pongo al lado de la pregunta y las respuestas. Entonces empezamos. Está asociada a la energía cinética promedio de las moléculas de un cuerpo, temperatura. Inciso B, aparato que sirve para medir la temperatura, termómetro. Es la energía que fluye de un objeto de temperatura elevada a otro de temperatura inferior, calor. Es el proceso por el cual se transmite calor debido a la emisión continua de energía desde la superficie de los cuerpos. Esta se realiza por medio de ondas electromagnéticas, radiación. Y por último, dos sistemas en equilibrio térmico con un tercero están en equilibrio térmico entre sí. Ley cero. Me avisan cuando le pueda cambiar, chicos.
Listo. Gracias, Carlos. Vamos con el primer ejercicio. Se presenta cuando las coordenadas de estado de dos sistemas que varían térmicamente no varían con el tiempo. Inciso J, se llama estado de equilibrio térmico. Es la variación de la longitud por unidad de esta que experimenta un material cuando cambia su temperatura. Inciso K, coeficiente de dilatación lineal. La variación de la energía interna de un sistema termodinámico es igual a la diferencia entre la energía que le es transferida en forma de calor y el trabajo mecánico que realiza. Vámonos tendido. Pues es la primera ley de termodinámica. Y por último, es la variación de la superficie de una placa longitud por unidad de esta de un material cuando hay un cambio en la temperatura. Inciso H, coeficiente de dilatación. J, K y H. ¿Listos? ¿Puedo cambiar? Sí. Bien, vámonos a los problemas. Espero que no tengan muchas dudas. Bien, el primer problema nos pide un bloque de una calle mide 20 metros de longitud. ¿Cuál es su dilatación lineal cuando la temperatura aumenta de menos 15 grados a 35 grados? Pues pobres tipos, ¿no? Desde menos 15 a 35 hay mucha diferencia. Lo único que tenemos que hacer es que aquí ya está todo resuelto. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar esto que nos aparece y sería 10 por 10 a la menos 6 por 20 por 50. ¿Por qué 50 grados? ¿Por qué la diferencia que hay de menos 15 a 35? Esa es la diferencia. Ahora, este dato que está aquí, cada elemento tiene un coeficiente de dilatación. Ok, ustedes han visto en la banqueta hay una separación entre un cuadro de cemento y otro. ¿Esto para qué es? Cuando hace mucho calor, esos cuadros de cemento se empiezan a juntar. Si estuviera todo plano, se empiezan a botar y se rompe el pavimento. También lo vemos en las vías del tren. Entre una vía y la otra hay una separación. Cuando hace frío está muy separado, cuando hace calor casi se tocan, pero no se tocan. Si pusiera las vías del tren todas pegaditas, al momento que hace calor, se dilata el elemento, se dilata la vía y se panderían y se caería el tren, se saldría de su curso. Entonces, todos los elementos, todo lo que nosotros utilizamos tiene un coeficiente de dilatación, aunque no lo notemos. Cuando tú vas a estudiar para arquitectura o ingeniería y tienes que construir cosas, básicamente tienes que conocer el coeficiente de dilatación. Este coeficiente, cuando tú hagas tus exámenes o que tú estés en pruebas, ya hay una tablita con este coeficiente. Ya alguien estudió cuánto se dilata cierto elemento, así que no te preocupes. ¿Por qué aclaro esto? Porque en los problemas ya te viene el coeficiente de dilatación. Entonces tú nomás tienes que tomar ese coeficiente y ponerlo en la fórmula para multiplicar. Y dependiendo del elemento, va a ser, obviamente, el coeficiente de dilatación. Vámonos a seguir con la guía. Listo. Aquí solamente tienes que multiplicar estas operaciones y te da 0.01, pero ¿qué crees? Que en el examen te va a dar 0.1. ¿Ok? Entonces, cuando tú multiplicas todo esto te va a dar 0.01. Sin embargo, en el examen se convierte en un 0 y va a quedarte así. Por lo que mi consejo como asesor es que pongas el 0.1 en tu examen. Si te viene este número, quiere decir que ya corrigieron el examen y obviamente esta es la correcta. ¿Va? Vamos con el problema número 2. El problema número 2 es lo mismo. Tienes que, ¿qué cantidad de calor ceden a sus alrededores 50 gramos de agua si se enfrían de 90 grados a 20 grados? El signo negativo del resultado nos infiere que el agua cede calor. En este caso, multiplicas 1 por 50 por 70 y te va a dar 3.500. Oye, Tadeo, pero es negativo. Sí, bueno. Es que en el examen no lo vas a poner como negativo, nada más el signo menos significa que perdió calor, no es que sea un número negativo en sí. La respuesta a este problema sería 3.500. ¿Puedo cambiar el bloque número 7? Sí. Bien, vámonos al bloque número 7. Empezamos con los ejercicios. Es la parte de la física que se encarga de estudiar los fenómenos relacionados
con las cargas eléctricas en reposo, electrostática. El campo eléctrico es la región que rodea a una carga en la que se ejerce una fuerza sobre una carga de prueba y se determina con la siguiente fórmula. Aquí está la fórmula de la... Ay, ya se me fue ahí la mente. Vamos al número 3. Electrodinámica es la parte de la física que estudia los fenómenos que ocurren con las cargas en movimiento. Intensidad de corriente eléctrica. Perdónenme, chicos, lo que pasa es de que estoy con ustedes dando clase y tengo papás que me están mandando WhatsApp, entonces me distraigo fácilmente. Perdónenme. La que sigue es la rapidez con que realiza un trabajo para mover una carga eléctrica a través de un conductor en un circuito. Potencia eléctrica. Aquí no aparece la línea, chicos, y por eso muchos chavos no... Bueno, esta palabra de chavos ya es media viejota, ¿no? Pero algunos jóvenes también, no sé qué palabra utilizar, pero bueno, algunos no ponen nada. Entonces, la respuesta de este punto es potencia eléctrica. La que sigue, la magnitud de las fuerzas de atracción o repulsión entre dos cuerpos cargados varía en razón directa al producto de sus cargas, en razón inversa, al cuadrado de la distancia que los separa. Ley de Coulomb. Penúltima, la ley de Ohm establece que la intensidad de corriente que fluye a través de un conductor es directamente proporcional. Y por último, la primera ley de la electrostática. Los cuerpos con carga del mismo signo se repelen, mientras que los de signo contrario se atraen. Y de aquí muchos dicen, ay, entonces, ¿cómo el átomo, el electrón está rodando al protón si son cargas diferentes, por lo tanto se deben de atraer? Y entonces te dicen, para eso existe el protón, porque disminuye la carga positiva y de esa manera no atrae al electrón. Vámonos, tendido. Ahí se los dejo a su criterio. ¿Puedo cambiar para irnos a los problemas? Sí. Ya no está tanto con filosofía. Primer problema, determinar la fuerza eléctrica entre dos cargas. Y aquí tengo yo, ya les puse la definición. K, ¿qué significa la K? Es una constante eléctrica. Igual que la de dilatación, la K es una constante, 9 por 10 a la 9. La Q significa carga en coulombios. Y la R es la distancia que la separa elevada al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí está la fórmula. Determinar la fuerza eléctrica, F. K es una constante. ¿Cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9. Aquí está la constante. Por Q1. ¿Cuánto vale Q1? Aquí está. 8 por 10 a la menos 6. Aquí lo puso ya la guía. 8 por 10 a la menos 6. Por Q2. 6 por 10 a la menos 6. Bendito Dios, no hay un 3 porque entonces me burlarían todos ustedes. Y la R al cuadrado, que sería 0.30 al cuadrado, que me quedaría 0.09. Si ustedes multiplican 8 por 6, ¿cuánto me da? 48, profe. Muy bien, aquí está el 48. Por 10. Los exponentes, acuérdense que se les explica en matemáticas que los exponentes, cuando tú multiplicas, se suman. 6 más 6, 12. Como son signos negativos, queda como menos 12. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aquí lo tengo. Aquí está K, el valor de K. Q1, aquí está. El siguiente valor, aquí está. Y la R, aquí está. Ahí está ya. Paso por paso. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a elevar al cuadrado la R. 0.30 al cuadrado me va a dar 0.09. Después, 8 por 6 me da 48. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que hizo la guía? Que digan, no, ¿de dónde sacó ese número, profe? No, ninguno. Bien, continuamos entonces. Atención, aquí lo explico. Se multiplica 8 por 6, 8 por 6, 48. Aquí está por escrito lo que les decía de los exponentes. Si tienen duda de los exponentes, tomen la captura de pantalla. Les doy 5 segundos para que tomen captura de pantalla porque esta es una explicación de los
exponentes. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Ahora sí, multiplicamos esto por esto que está aquí y lo dividimos entre esto y me va a dar 4.8 newtons. El resultado de toda esta operación es 4.8. Vámonos, ¿ya lo notaron? Sí. Vámonos al problema número 2. Calcular el potencial eléctrico en un punto B que se encuentra a 50 centímetros de una carga positiva. Y empezamos. ¿Qué dato? Aquí ya tengo la fórmula y los datos. Empiezo con el primer dato. K. Aquí está en la fórmula K. Se le traba el audio, profe. Perdón, sí. Aquí está K y aquí está el valor. En la ya sustituido. Después nos vamos con Q. Y luego con R. Si tú multiplicas 9 por 8 te da 72. 9 menos 6 te va a dar 3. Al multiplicar 72 por 10 a la 3 entre 5 por 10 a la menos 1, te queda 14.4 por 10 a la 4. Muy buenos días, jóvenes. Iniciamos el bloque número 8 de la materia de física. Es la propiedad de los imanes de atraer el fierro, al níquel y al cobalto. ¿Qué tipo de propiedad será? Pues magnetismo, inciso D. Es el número total de líneas de flujo magnético que pasan a través de una unidad de área perpendicular a esa región. Se mide en teslas. La respuesta es el inciso A, densidad de flujo magnético. Número 3. Es la propiedad que presentan algunos materiales de permitir que las líneas de fuerza de un campo magnético pasen con mayor facilidad por ellos que por el vacío. Inciso C, permeabilidad magnética. Y por último, es un dispositivo que sirve para convertir trabajo mecánico en energía eléctrica. Se llama generador eléctrico. ¿Ya revisaron su guía? ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Muy bien. Siguiente. La magnitud de la intensidad del campo magnético a una distancia de un alambre recto y largo por el que circula una corriente varía directamente con la intensidad e inversamente respecto a la distancia. A esto se le conoce como ley de Ampère. Inciso B. Número 2. La FEM, que es la fuerza electromotriz inducida en un circuito, es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que envuelve. Este sería ley de Faraday. Número 3. La dirección de una corriente inducida es tal que se opone a la causa que la produce. Ley de Lenz. Y bueno, la número 4 es la misma pregunta que la 3, por lo tanto, pues es la misma respuesta. Ley de Lenz. ¿Qué quiere decir con esto? Que si en el examen te aparece como respuestas ley de Faraday, ley de Ampère, ley de Lenz o corriente alterna, pero no está la pregunta, obviamente la respuesta va a ser la de corriente alterna, porque es la única pregunta que nos falta aquí. ¿Ok? Vámonos al problema número 1 del bloque 8. Problema número 1 del bloque 8. Nos dice que un conductor de 25 centímetros de longitud, ojo, un conductor no se refiere a una persona que maneja un coche. ¿Ok? Es un conductor, es un elemento que transmite energía.
de longitud se mueve con una velocidad de 20 metros sobre segundo perpendicularmente a un campo magnético de 3 teslas. Determina la FEM, que es la fuerza electromecánica inducida en él. Entonces empezamos. La fórmula B es el campo magnético, que es igual a 3 teslas. La V es la velocidad, que es 20 metros sobre segundo, y la L es la longitud del conductor. La fórmula me dice, aquí está de este lado, dice que básicamente solo tienen que multiplicar, sustituyen y multiplican. Aquí está. Ahora, ojo con esto, hay un error. Si convertimos los centímetros a metros, vean la diferencia que hay de aquí, de 0.25 a 0.025. ¿Se detecta que lo único que decían es que aquí le agregaron un 0? Entonces, ojo con esto. Si tú divides 25 entre 0.25, perdón, si multiplicas 3 por 20 y lo multiplicas por 0.25, el resultado te da 15. Pero si lo multiplicas por 0.25, obviamente el resultado va a ser 1.5. Te doy las dos opciones. ¿Por qué? Porque en el examen yo no sé si las respuestas ya te lo multiplicaron y te lo corrigieron y te dejaron como el 15, o lo multiplicó la respuesta del examen como 0.025. ¿Cómo está esto, Tadeo? No entiendo. Bueno, es que los exámenes de CEMSA, tanto de matemáticas como de física, no hacen ustedes las operaciones. Todos son exámenes de opción múltiple. Entonces ya te trae las respuestas. Entonces tú solamente tienes que hacer la operación y seleccionar la respuesta correcta. En este caso probablemente te ponga como resultado el 1.5, y aunque tu resultado sea 15, aquí ya te expliqué que hay un error en esto. Le agregaron un 0. Es un error de dedo, pero a la hora que lo multiplican te da 1.5. Y creo, me han dicho chicos, que en el examen les aparece 1.5 como opción de respuesta, ¿ok? Y esa va a ser la que vas a poner, aunque sea errónea, pero la tienes que seleccionar para que el reactivo te sea correcto. Vámonos con el problema número 2. En el problema número 2 dice, una bobina de 150 espiras emplea 8 por 10 a la menos 2 en pasar de una región donde el flujo magnético es de 3 por 10 a la menos 4 a otra en la que el flujo es igual a 8 por 10 a la menos 4. Determina el valor de la FEM inducida. Ok, aquí está la FEM inducida, solo existe cuando cambia el flujo. Vienen los datos, y estos datos solamente los tengo que sustituir en las fórmulas. Lo más interesante es que ya la guía ya los trae sustituidos, ya nomás tengo que ver qué es la operación que tengo que hacer, y la única operación que tengo que hacer es esta, 150 por 5 entre 8. Al hacer esa operación, mi resultado es igual a 0.9375. Y hasta aquí, chicos, es toda la materia de física.